espíritu podemos buscar al Señor. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros podamos despertar nuestro espíritu, despertar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos y todos nuestros sentidos espirituales para podernos conectar con Él, con la eternidad, que fue la condición, fue el estado original de cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero que me acompañen al libro de Ageo. Ageo es uno de los profetas menores, creo que es el penúltimo o casi de los libros del Antiguo Testamento. Es un libro muy pequeño que solo consta de 2 capítulos. Y el profeta Ageo casi pasa desapercibido en las escrituras. Creo que solo lo mencionan una vez más en el libro de Zacarías, si no estoy equivocado. Pero vieran qué poderoso, qué maravilloso es el mensaje de este profeta. Dice el Ageo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora vayan conmigo al libro de Mateo, ahí adelantito, en el capítulo 4, versículo 17, donde dice nuestro Señor Jesucristo en su primer mensaje. Dice él: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo volvemos a ver en San Marcos, capítulo 1, verso 14. San Marcos 1:14. Y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Amén. En la palabra que dio el profeta Ageo vemos que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, decía que aún no era tiempo de reedificar la casa de Dios. Pero luego, ahí en el adelantito, en el verso número 3, viene y dice, el profeta Ageo dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, que habiten en casas artesonadas, y mi casa está desierta. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Para quién era el tiempo de habitar en casas artesonadas? Para vosotros, no para Dios, para vosotros, para el hombre natural, para el hombre carnal, para el pueblo de Israel en ese entonces. Ahí el Señor hace énfasis en que para ellos o para nosotros, porque el pueblo de Israel es figura del hombre, es figura de nosotros mismos. Nosotros cuando leemos las escrituras
nos ponemos incluso hasta nos atrevemos a criticar el pueblo de Israel. Nos atrevemos a decir cómo puede ser que el pueblo de Dios, conociendo tanto de la palabra, conociendo tanto, teniendo supuestamente una relación tan cercana con lo eterno, con lo espiritual, pueda hacer todas las cosas que hizo, ¿verdad? Pero la palabra es para que nosotros nos pongamos en el lugar del pueblo de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Entonces, les decía que para el Señor en este verso pone énfasis que era para ellos, era el tiempo de habitar en casas artesonadas, ¿verdad? Pero y también les dice que meditaran en sus caminos, que meditaran, o sea, que reflexionaran, que se dieran cuenta de cómo ellos estaban caminando. Cuando habla de sus caminos, habla en plural, de que habían varios caminos. Cada uno de ellos tenía su propio camino, a diferencia de seguir el camino que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El camino correcto, la senda antigua, que es el camino que cada uno de ellos debía de llevar. O sea, se habían apartado de ese camino y cada uno de ellos había tomado un camino diferente, un camino dirigido por su propia voluntad, completamente opuesto a la voluntad de Dios, porque el camino es la voluntad de Dios. Ahora, me preguntaba yo, ¿cómo es que Israel, cómo es que el pueblo llega a este punto de haberse apartado tanto del camino de Dios, de haberse olvidado de cuál era la voluntad del Señor? Déjenme decirles que la profecía de Ageo, la palabra de Dios enviada por medio del profeta Ageo, era en este capítulo, era para exhortarle al pueblo la importancia de edificar su templo, reedificar su templo, el cual había sido destruido por la conquista de Babilonia a Israel. El pueblo de Israel en ese entonces vivía bajo el dominio, vivía bajo el control de Babilonia. Pero el Señor estaba exhortándole al pueblo que debían reedificar su templo, cosa que los encargados de los gobernadores no le estaban poniendo atención, ¿verdad? Porque ellos estaban, como dice la palabra, viviendo en sus propias casas, siguiendo sus propios caminos, viviendo según su voluntad en la carne. Entonces, pues, ¿cómo llega el hombre a este punto? Pues desde el principio, todos nosotros conocemos cuál fue la caída del hombre en el jardín del Edén, en el principio, de donde todos venimos. Nosotros, ustedes ya saben, antes de venir a este plano, a esta tierra, o a esta dimensión, pues nosotros fuimos creados como seres espirituales, como seres que convivíamos con nuestro Señor, con Dios en la eternidad. Seguíamos la voluntad de Dios, hacíamos todo lo que el Señor quería que para nosotros. Pero ¿qué pasó? Viene
en el jardín y viene la serpiente, que dice la palabra en Génesis 3, Génesis 3:1, que vino la palabra, la serpiente, perdón, que era más astuta que cualquier animal que había sido creado por el Señor. Y viene y le habla a la mujer. ¿Por qué le habla a la mujer? ¿Por qué no le habla al hombre, verdad? Pues sabemos que la mujer en la palabra es figura de la iglesia, figura de aquella institución que debe de guiarnos, que debe de aconsejarnos, que debe darnos la palabra. Entonces, si el enemigo podía venir y seducir a la mujer, seducir a la iglesia, entonces él sabía que el hombre iba a venir y escuchar a la mujer, ¿verdad? Entonces viene el enemigo y engaña, seduce a través de un proceso de aprendizaje, de un proceso de enseñanza, de una palabra adulterada, de una palabra contaminada, con el único propósito de que la mujer o la iglesia empezara a creer que el pecado era algo bueno. Aquí mismo lo dice. Dice en el verso 2 de Génesis 3, dice, vamos a ver. No, perdón, en el verso 6. En el verso 6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno, agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, después de toda la palabra que el enemigo, que la serpiente le había dado a la mujer, y esto, pues, si uno lo lee, pues uno piensa, o nos han hecho creer que esto tal vez fue cuestión de una plática corta, ¿verdad? De minutos, pero no, esto fue una enseñanza, un discipulado de engaño que el enemigo tuvo con la mujer a través de un tiempo indefinido, hasta el momento en que llegó la mujer y dijo y vio que el árbol era bueno. En ese momento el trabajo del enemigo, el trabajo de la serpiente había concluido exitosamente, porque él ya había procurado que la mujer pues aceptara su palabra, aceptara el engaño como una verdad, como algo bueno. Entonces viene la mujer y pues ya sabemos, viene y engaña al hombre para que el hombre también peque, o para que el hombre peque. Entonces, pues esa es el inicio de por qué, o la razón, el por qué en este pasaje el pueblo de Israel se había alejado tanto. Pero más importante que eso, les quiero decir que no fue solo el pueblo de Israel en ese momento, sino que también fue el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Porque cuando Jesús viene y dice que se arrepientan, porque el reino de Dios se había acercado, es porque ellos
Ahora en este entonces, pues ya no bajo bajo ¿cómo se llama? El dominio de Babilonia, sino que ahora bajo el dominio de Roma, de los romanos. También el pueblo se había alejado, también el pueblo había tomado sus caminos. El pueblo también estaba viviendo o estaba edificando casas ajenas a la casa de Dios. Sabemos que la casa es figura de esa relación que nosotros debemos de tener con nuestro Padre Celestial. Entonces, en lugar de edificar esa relación, el pueblo había edificado y estaba cultivando una relación ajena a esa que debemos de tener con nuestro Padre Celestial. Entonces, sucedió en el tiempo de Jesús, sucedió en el tiempo de Ageo y sucede el día de hoy. Porque el día de hoy no estamos bajo el dominio de Roma ni el dominio de Babilonia, pero seguimos en esta tierra bajo el dominio del enemigo a través de la enseñanza, del discipulado, del engaño, el cual el único objetivo y el único propósito es alejarnos, confundirnos y engañarnos para que nosotros no edifiquemos la casa que el Señor nos ha mandado a edificar. Entonces regresamos al libro de Ageo y leemos ahí en el verso 5, donde dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembramos mucho, porque en lugar de sembrar el trigo, el pan, que es la palabra del Señor, que es el alimento espiritual que nuestro ser espiritual necesita para prosperar, pues tomamos otra semilla que no es esa, es la semilla del engaño. Muchos pueden decir que es la cizaña, pero eso se refiere a todo lo que hay en este mundo que nos aleja de la voluntad de Dios, que nos aleja del conocimiento de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que día a día nos estamos llevando nosotros a nuestro conocimiento, a nuestras emociones, que son completamente ajenas, son completamente lo opuesto a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y tomamos estas cosas y lo formamos, lo tomamos y se convierte en parte de nuestro ser. Entonces sembramos todo esto, pero al final lo que recogemos es poco, porque lo poco es lo terrenal. ¿Y qué recogemos? Recogemos angustias, recogemos afanes, tristeza, envidia, todas las cosas que el enemigo quiere que son opuestas al fruto del Espíritu. Amén. Dice, entonces comemos y no nos saciamos. Igual,
comemos todas estas cosas terrenales, comemos y esto no nos llena, no nos sentimos llenos. Siempre va a haber un vacío dentro de nuestro ser hasta que nosotros en verdad nos llenemos de la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor. Bebemos y no quedamos saciados. El beber, no bebemos el vino o lo que es la doctrina, entonces la doctrina sana, entonces no nos llenamos, no nos saciamos. Nos vestimos y no nos calentamos, porque buscamos coberturas que no son las coberturas de la verdad, sino que son coberturas del engaño. Entonces no nos calentamos y trabajamos, todo lo hacemos, pasamos nuestros días afanados, trabajando, pero al final de todo lo que recibimos de este trabajo terrenal, se queda en saco roto, se queda en esta tierra, se queda en lo terrenal, cuando debiéramos de estar trabajando para obtener la recompensa eterna, ¿verdad? Como dice en Mateo 19:29. Mateo 19:29 le dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Entonces, en lugar de trabajar y recibir nuestro jornal en saco roto, pues tenemos la opción de trabajar para lo eterno y recibir 100 veces más, pero más importante, heredar la vida eterna. Entonces regresamos al verso 8 de Ageo 1, donde el Señor nos da el manual, nos da la forma de poder la cuadratura. Esta es una cuadratura que si la cumplimos vamos a romper con esa maldición que el pueblo de Israel traía hasta ese momento, con esa maldición que nosotros traemos hasta que conocemos en verdad a nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo nuestro pastor, empezamos a hacer la voluntad de Dios, no solamente conocerla. El pueblo de Israel ha sido un pueblo, al igual que muchos el día de hoy, que tenemos mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento, porque la vemos, la escuchamos en cada momento, pero no la hacemos, solo se queda ahí guardada, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Ageo 1:8? Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esta cuadratura es maravillosa, poderosa, es poderosa. Miren, y con esto tiene uno la llave, la clave para alcanzar la vida eterna. Subid al monte. Subimos al monte cuando subimos a la presencia del Señor, así como lo hizo Moisés cuando subió
al monte de Sinaí a recibir los mandamientos, cuando subió a recibir las instrucciones de nuestro Señor para la liberación del pueblo de Israel, para liberarlos de Egipto. Para poder subir al monte tenemos que buscar de su presencia, tenemos que olvidarnos de todo lo que está a nuestro alrededor y tomar un tiempo, sacrificar un tiempo de nuestras vidas terrenales para poder conectarnos con Él. Hoy estamos en el monte, en el Espíritu estamos subiendo al monte. Aquí en esta congregación estamos tomando ese primer paso de subir al monte. Cada vez que nos sentamos a un discipulado, subimos al monte. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, subimos al monte. Cuando nos sentamos para orar y platicar con nuestro Señor, subimos al monte. Es el primer paso. Debemos de subir y permanecer en el monte. Amén. Y traer madera. ¿Qué significa traer madera? Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:24. Es un verso que es repetido muchas veces. Y dice: a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Traer madera es cuando nosotros tomamos nuestra cruz y decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es que tomamos esa cruz? Tomamos la cruz cuando nosotros negamos lo que nosotros queremos en la carne, cuando nosotros ponemos como en segundo plano nuestros anhelos de estar mejor como personas en esta tierra. Lo ponemos en segundo plano y ponemos como primera prioridad la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Con esto no quiero decir que debemos de olvidarnos de nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como estudiantes o como empleados, como empleadores. No, tenemos la obligación de salir adelante como personas en esta tierra, pero debemos de poner en primer lugar nuestra relación con el Señor. Debemos poner en primer lugar las enseñanzas y debemos poner en primer lugar el hacer su voluntad antes de nuestra voluntad. No estoy diciendo que es fácil, es bien difícil, pero como humanos es bien difícil, pero en lo espiritual cuando lo hacemos es maravilloso. Se convierte en algo tal vez lo más fácil que podemos hacer, porque se siente muy bien. Entonces, cuando hacemos eso, cuando ponemos la voluntad de Dios delante de nuestra voluntad, entonces estamos trayendo madera. Esa madera es la madera que va a servir
para reedificar, para reconstruir la casa que el Señor nos ha mandado a reedificar, que es esa relación, esa conexión con lo eterno. Amén. Y vuelvo a repetir lo que dice Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, aquí habla de casas en plural, pero que son las casas que hemos edificado, que decía en Ageo, que hemos estado viviendo en casas artesonadas. Entonces, cuando dejamos esas casas, cuando dejamos los hermanos, las hermanas, hablo de lo terrenal, o padre, o madre, o mujer, hijos, tierras, en mi nombre, entonces recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna. Entonces, volviendo a la cuadratura, subimos al monte, traemos madera, entonces reedificamos la casa, reconstruimos esa relación, recibimos el poder de conectarnos con lo eterno, como decía hermana Doris. Vamos a recibir ese poder y nos podremos conectar y empezar a recibir la palabra de Dios, pero la palabra verdadera, no una palabra adulterada o contaminada, que es el cuarto componente de esta cuadratura, donde dice pondré en ella. ¿En dónde? En la casa que hemos reedificado. Ahí el Señor pondrá su voluntad, pondrá su palabra. La voz será escuchada, pero no hasta que nosotros reedifiquemos esa casa. Ahí empezaremos a conocer la verdadera voluntad de Dios, a escuchar su voz. Y cuando esto suceda, entonces dice el Señor que será glorificado. Vamos a Ezequiel 43:1. Este verso me encanta. En Ezequiel 43:1 habla el profeta y dice, y esto habla después de que se ha reedificado la casa, y dice que fue llevado a la puerta que mira hacia el oriente, que mira hacia la eternidad, que mira hacia lo divino. Y he aquí que la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y que su sonido, dice, era como el de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Del oriente, cuando esta casa que reedificamos, que reconstruimos, que fue destruida en el principio, cuando la serpiente vino y sedujo a la iglesia, la cual engañó al hombre, y se destruyó esa relación, se destruyó la casa, la cual en numerosas veces en la Escritura dice el Señor que debemos de reconstruir. Y cuando nosotros logramos reconstruir esa casa, esa relación que ha sido destruida desde el huerto, entonces podremos ver hacia el oriente, podemos escuchar su voz y podremos ver la gloria de Dios, y esta viene y nos hace resplandecer a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros, porque nosotros somos la tierra. Amén.
Así que esta es la palabra que el Señor me ha dado para ustedes en esta mañana. Quisiera pedirles que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude a poder digerir esta semilla, esta palabra que Él nos ha enviado. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Padre Santo, venimos ante ti con toda humildad, reconociendo, Padre, que nos hemos alejado de ti, reconociendo que desde el huerto el enemigo vino y destruyó esa casa, esa relación, esa casa donde tú habitabas libremente y que podíamos estar conectados contigo sin ninguna limitación. Padre, gracias por mostrarnos de que todo tu anhelo, todo tu deseo, en tu inmesurable misericordia, es que nosotros podamos reconstruir esa casa, podamos reconectarnos contigo, que podamos volver a escuchar tu voz como la escuchábamos en la eternidad, en el principio, Padre, y que no solamente seamos conocedores de tu voluntad, sino que seamos hacedores de ella, Padre, para poder glorificarte, para que tú te puedas glorificar en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos seguido cada uno nuestro camino. Perdónanos porque hemos puesto nuestros anhelos, hemos puesto nuestros deseos en la carne adelante de tu voluntad y de tus deseos. Y ayúdanos, Padre bendito, a retomar el camino y la senda antigua, Padre. Ayúdanos a poner a un lado todo lo que nos pueda estorbar, Señor. Todo lo que pueda impedir que te veamos, todo lo que pueda impedir que te escuchemos. Ayúdanos, Padre bendito. Te lo pido de todo corazón, Señor. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de escucharte. Bendigo a cada uno de nuestros hermanos por nombre. Te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, que tú los llenes cada día más de ese deseo de buscarte, de subir al monte, Padre Santo, para poder conectarte contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia.